Bien, el otro día escuchaba un humorista en la radio y él es judío y estaba con gente tradicionalmente católica y le decía, bueno, ustedes festejan la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros festejamos 40 años en el desierto. No tenía nada que ver y no, sí tiene que ver y por otro lado tampoco festejaban 40 años en el desierto. Después se ve que los judíos agregaron cosas, así como también los católicos, y le agregaron lo de los 40 años, pero en realidad Pascua o Pesaj, como le dicen en hebreo, no eran los 40 años del desierto, todavía no había pasado eso. Así que bueno, vamos a explicar un poco qué tiene que ver, porque tiene mucho que ver con la muerte de Cristo. Dice que era sombra de las cosas que iban a venir. La Escritura en el Nuevo Testamento dice que estas cosas, los días, y lo dice Colosenses, la fiesta, los días de reposo, la observancia de todas esas cosas del ritual judío, eran sombra de lo que ha de venir y de lo que había de revelarse. Hebreos dice que Cristo padeció una sola vez. El pueblo judío tenía un montón de sacrificios. Por eso se habla del Cordero de Dios, se habla muchísimo del Cordero de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque ahora lo vamos a ver bien, era un animal, ellos tenían todo el templo, el altar, llevaban sacrificios por una o por otra cosa. Hebreos habla del día de expiación, es otra de las fiestas judías que había, así como era Pascua, así como la fiesta de los panes sin levadura, que viene en conexión con esta que estamos viendo. Después tenían la de Sucot, de los tabernáculos, la fiesta de la cosecha. Todas esas cosas no eran porque sí, Dios tenía un plan, todas hablan de algún aspecto en particular del Señor Jesús o de su venida, y son muy ricas para nosotros también y para entender qué significa. Eso es lo que queremos entender. Hoy viernes se festeja por la muerte del Señor Jesucristo, pero tal vez no fue un viernes. Yo estoy casi seguro que no fue un viernes. Porque dice el Señor Jesús en Mateo 12, la generación mala demanda señal. Le pidieron danos una señal de que sos el Mesías. Dijo, no les va a ser dada señal sino esta, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro, en el vientre de la tierra, dentro de la tierra. Y cuando uno cuenta no le da. Por más que uno quiera decir que viernes es un día, sábado es otro día y domingo es otro, quedan 2 noches en el medio. Entonces, vamos a ver, se los explico rápido porque no me voy a detener mucho en esto. Básicamente, el 14 de Aviv de Nisan, que era el calendario judío que se va corriendo con el nuestro, no cae siempre igual, era el día donde mataban al corderito, ahora lo vamos a leer. Después venía el primer día de los panes sin levadura, el 15, ese día era un sábado, era como si fuese un feriado. Cayera el día que cayese, y después el 21, al final de la semana, de los panes sin levadura, venía otro feriado, o sábado, o sabat, no séptimo día de la semana, cualquier día, como cayese ese año. Entonces muchos dicen que Mateo 28, si uno lo busca en la Biblia traducida, en la del Oso y en la del 909, dice, pasados los reposos. María, Magdalena, fueron al sepulcro y vieron que estaba vacía. Dice, pasados los reposos. Muchos dicen que hubo al menos 2. Uno el 15 de Nisan y otro el reposo semanal. 2 días. Hay gente que va más atrás todavía. Dice que murió un miércoles y resucitó el sábado. Dice, yo pensé que era el primer día de la semana, pero yo lo estuve buscando en la Biblia y no lo dice. Dice Pablo, yo recibí que Jesús resucitó al tercer día, como dice las Escrituras, no dice que resucitó el primer día lo fueron a buscar. Entonces, bueno, hermano, no es importante. Lo importante es que murió y resucitó por nosotros, y conforme a las Escrituras, el día señalado. ¿Está conectado con la Pascua? Está conectado. Se sacrificaba un cordero, ahora lo vamos a leer, se inmolaba, y se pintaba con sangre los postes. Y Cristo es el Cordero de Dios, no es el Cordero de los hombres. Todos elegían un Cordero. Cuando Juan lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. No cubre el pecado hasta el año que viene, hasta la siguiente Pascua. Quita el pecado del mundo. Vamos a leer, también como un corolario, hermanos. Lo de la carne no está en la Biblia, coma carne, no hay problema. Lo del huevo y lo del conejo no está en la Biblia. Muy posiblemente sea algo que esté vinculado a la adoración pagana babilónica. Así que si le gusta el chocolate, cómprelo en barra, que es más barato. Va a ser un huevo de chocolate carísimo. Coma chocolate, si quiere comprar el huevo, cómprelo. Yo lo compraría en barra o en rama, ¿no? O sea, mejor calidad. Y bueno, vamos a dar lectura. Capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo,
Este mes os será principio de los meses. Para ustedes será el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta según el cordero, para no matar animales en vano, para no desperdiciar comida. Versículo 5. El animal será sin defecto, no cojo, no tuerto, etcétera, macho de 1 año, lo van a tomar o de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará, lo van a matar toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Otra traducción dice al atardecer. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Es decir, la puerta tiene los 2 postes como el arco de fútbol, ¿no? Los 2 postes y el dintel. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré, eso es lo que significa Pascua, pasar de largo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de largo, pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer hasta el 7º día será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, ese que yo les decía que era como un feriado. Y asimismo en el 7º día tendréis santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Hasta acá la lectura. Era la última plaga de las 10, no las 7, las 10 plagas de Egipto, con la cual ya el faraón los dejó ir. Dios los libró. Es un relato hermoso, si no lo han leído todavía, lean Éxodo, es el 2.º libro de la Biblia. La última plaga que es esta, la muerte de los primogénitos. El que no pintaba con la sangre del cordero los dinteles de la puerta donde iba a habitar, Dios iba a pasar y se iba a morir todo primogénito. Es decir, yo soy el primogénito, mi mamá, el primer hijo que tuvo soy yo, y a mí me tocaba morir. Así, todo primogénito, decía, de los seres humanos y de los animales también. Y bueno, cuenta después la Escritura, es muy interesante el relato, como hubo gran llanto, y en las casas donde se pintó con sangre, no, Dios pasó de largo y no hubo mortandad. Y esta es una figura del juicio de Dios. Dios va a juzgar al ser humano. Dios va a haber un día donde van a estar todos de pie delante de Dios. Si bien el juicio de Dios tiene varias instancias, lo hemos visto varias veces, se puede resumir como que va a haber un juicio para todos. Todo va a haber un juicio. Y el que no tenga la sangre de Cristo, que haya pintado los postes de la puerta del corazón, lamentablemente va a ser echado en ese lugar horrible que dice la Escritura, que fue hecho para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos, la muerte segunda, lo que nosotros le decimos el infierno, que es eterno, fue hecho en principio para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. Dice la Escritura, ahora lo vamos a ver más adelante, que Cristo murió por todos los hombres. Uno pensaría, si la salvación fuese un barco en el que habría que subirse, y la humanidad durante toda su historia, desde Adán hasta el último hombre,
fuesen 200.000 millones de personas, uno diría, ¿cuántos espacios tiene el barco? 200.000 millones de lugares. Pero si uno no se sube, no se salva. Y lamentablemente sabemos por la Biblia que no todos se suben. Potencialmente en Cristo, en la obra de Cristo, en la obra redentora, en la sangre derramada, está el lugar para la salvación de todos los hombres. Pero lamentablemente sabemos que es el lugar que está preparado para el diablo y sus ángeles. No solamente lo van a ocupar ellos, ni tampoco el falso profeta y el anticristo. También lo ocuparán todos aquellos que no se hayan arrepentido de corazón de sus pecados. Y esta era una de las analogías. La sangre de Cristo que quita el pecado, no lo tapa, no cubre, no es hasta el año que viene o es un memorial, era realmente la sangre de Cristo. Estas cosas miraban adelante, Dios las instituyó para que el pueblo de Israel lo tenga muy presente y nosotros lo tenemos también. Con el tiempo, cuando Cristo pasó y dijo, Juan el Bautista lo vio, dice en el Evangelio de Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pueblo no era lo mismo que lo escuchemos nosotros. El pueblo de Israel tenía todo esto, todas estas costumbres. Estaban acostumbrados a que cuando uno pecaba tenía que llevar un cordero, cuando en un montón de situaciones había que matar a alguien, a un animalito inocente. Y en este caso era un ser humano, y vaya que ser humano, 100% hombre y 100% Dios, sin pecados propios. Como decíamos, los corderos de los que los hombres podían llevar cubrían el pecado, pero Dios lo quitaba para siempre. Cristo quita el pecado, la sangre de Cristo lava para siempre. Es la historia más importante. Una vez decía un hermano acá, le tocaba hablar también, hace un Viernes Santo, es el hecho más importante en la historia, no en la historia de algo, en la historia del tiempo, por así decirlo. Es difícil pensar en la ausencia de tiempo. Dios dice en la Escritura que en un momento el tiempo no será más. A uno le cuesta pensar las cosas sin un orden cronológico. Vivimos en el tiempo, Dios nos creó en un tiempo. Pero lo cierto es que en toda la historia de ese tiempo no hubo un hecho más importante que la muerte de Cristo. Omar siempre nos dice que hay una sola cosa que han hecho los hombres en el cielo, que está en el cielo, y son las marcas de Cristo. Cuando Cristo resucitó y con cuerpo glorificado, parecido al que Dios le dará a todo aquel que cree por la fe, tiene las marcas de la crucifixión, las va a llevar por la eternidad. El Salmo 22 dice, que habla mucho de la crucifixión del Señor. De hecho, el Señor Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es el primer versículo de este salmo maravilloso. Muchos salmos muestran lo que Jesucristo padeció, muestran lo que Él pensaba, son proféticos, ¿no es cierto? Pero dice, el último versículo dice, vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Se va a anunciar a la posteridad. Muchos piensan que en Ezequiel, cuando se relata el templo milenial, ya Cristo habiendo venido en su segunda venida, habiendo establecido su reino con vara de hierro, estando visiblemente en la tierra, reinando como corresponde, se muestra en Ezequiel que va a haber sacrificios. Uno dice, ¿cómo puede ser que haya sacrificios en el milenio si Cristo fue el sacrificio de una vez por todas? Bueno, muchos piensan, muchos comentaristas, que va a ser un memorial, recordando lo que Cristo ya hizo para que nadie se olvide, porque es el hecho más trascendente que sucedió y que va a suceder. Nunca se va a hacer algo más importante, la salvación de nuestras almas. Que Dios haya querido enviar a su Hijo, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y encima, como decía Jorge, ¿no? Si yo me hago hormiga, no me reduzco tanto como Dios al hacerse ser humano. Y encima que haya querido poner su vida en expiación por la nuestra, en lugar nuestro. Cristo ocupó, no mi lugar en la cruz, Cristo ocupó el lugar en la cruz para que yo no vaya al infierno por la eternidad. No es que yo tenía que ir a la cruz, es poco para mí eso. Yo soy reo de condenación y entiendo por la Escritura que todos ustedes también. Somos todos reo de condenación, todos somos merecedores de ese lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Este hecho tan maravilloso, tan tremendo, cae en manos y en ojos y en mentes de personas como nosotros. Cuando Cristo resucitó, algunos le pagaron a los guardias para que mintieran y dijeran que se lo habían robado. Cuando Él muere y clama a gran voz, el velo que
separaba el lugar santo del lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, se rompe de arriba abajo, para que nadie pueda decir que lo rompieron de abajo para arriba, porque era muy alto, tenía como 20 metros. Se rompió de arriba para abajo, simbolizando que el acceso a la presencia de Dios ahora era a través de Cristo, que no es que estaba más velado, y muchos siguieron como si nada, pero muchos se convirtieron. Algunos que presenciaron la muerte del Señor dijeron, este verdaderamente era el Hijo de Dios, y otros le injuriaron y se dieron vuelta. Y yo pensaba, ¿qué impacto tiene en mí la muerte del Hijo de Dios? ¿Qué impacto tiene en nosotros la muerte del Hijo de Dios? ¿Me afecta? Algún día nos tiene que haber afectado para salvación. El otro día Juani nos compartía que Dios puede ser mi Salvador, pero tal vez no mi Señor. Había un hermano que decía, ojo, porque si Cristo es tu Salvador, si Cristo no es tu Señor, tal vez tampoco sea tu Salvador, ¿eh? La Escritura dice, examinaos si estáis en la fe, porque Cristo es Señor y Salvador, no es que yo le pueda decir, me gusta esto y el otro no, es como que es un combo, viene completito, o sea, es el Salvador y es el Señor, no es que yo pueda elegir, me gusta el Salvador, no me gusta el Señor, esas cosas que hacemos nosotros no funcionan. Entonces este hermano decía, ojo, si no es tu Señor, examinate a ver si no es tu Salvador también. Entonces, ¿qué impacto tiene la muerte de Cristo en mi vida? ¿Sigo como si nada o realmente me encontré con el Señor? El otro día escuchaba un mensaje que daba Omar en Roosevelt y él contaba una anécdota que ya la había escuchado en otro momento, pero después me la olvidé, que le había sucedido a su mamá, a Josefa, de una señora que había conocido hace mucho tiempo, que era una señora muy mala. Se comportaba mal con la gente, la trataba mal, hacía la vida imposible. Y después la dejó de ver por mucho tiempo. Y un día recibe un llamado telefónico. Y le dice, Josefa, mirá, ¿vos te acordás de mí, fulana? Mirá, yo te quiero pedir perdón. ¿Por qué? Y porque yo me porté muy mal con vos, yo fui mala persona, yo hice esto, yo hice lo otro. Y yo la verdad que encontré al Señor, me convertí a Cristo. Y yo te quiero pedir perdón. Y uno dice, qué bárbaro. Qué bárbaro. Cómo uno al Dios invisible uno lo puede palpar en esas cosas, ¿no es cierto? Uno se hace visible. Uno dice, ¿qué le pasó a Moisés? Dice que prefirió, antes que gozar de los deleites temporales del pecado, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y ser maltratado con el pueblo de Dios. Uno dice, este está mamado, está loco. En esa época era más que ser el hijo de Biden, más que ser el hijo de Putin. O sea, él podría haber pedido lo que quisiera. No, prefirió vagar 40 años en el desierto con gente que le rompía así el coco. ¿Qué le pasó a este tipo? ¿Está loco? Y uno ve que le dice a Dios, si no vas a venir con nosotros, no nos saques de aquí. Yo si vos no venís conmigo no voy a ningún lado. Parece escuchar el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo sobre la tierra. ¿A esta persona qué le pasó? Se encontró con el Señor. Dice la Escritura, tenía los ojos puestos en el galardón. Son gente que no tenía la luz que tenemos nosotros, pero uno ve cómo está eso ahí. Por ejemplo, Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Él sabía que alguien tenía que pagar el precio de su culpabilidad. No tenía muy claro que era en una cruz, quién iba a ser, pero dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo necesito a alguien que a mí me salve. Si no estoy frito, yo soy digno de condenación. Yo sé que mi Redentor vive. Gente que se le nota que se encontró con el Señor. Una vez nos contaba Guillermo como el pasaje que contaban de Moisés. Él subía al monte a estar con Dios y cuando volvía, ¿qué tenía en el rostro? Le resplandecía. Y Guillermo nos decía, si nosotros realmente tenemos comunión con Dios, se tiene que notar. A mí me tiene que resplandecer figuradamente el rostro. Cuando te encontrás conmigo hablando, la Escritura dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. No mintáis los unos a los otros, hablad verdad. El que hurtaba no hurte más. Me encontré con el Señor, porque si yo me encontré con el Señor se tiene que notar, hermano. Y yo quiero ver, me acuerdo Jorge decía, ¿no? Yo quiero ver todos los días las evidencias de que me encontré con el Señor. ¿Para qué? Para examinarme si estoy en la fe, no sea que realmente esté equivocado y cuando venga el juicio de Dios, en el fondo yo no tenía pintado el marquito de la puerta a los dos postes con el dintel en el corazón y no sea que si viene el Señor mañana yo me quedo, que si me muero hoy, en realidad no me voy con el Señor. Me voy a esperar el juicio.
Estas cosas que están escritas, Pablo hacía así todo el tiempo, ¿no? Habla de las cosas celestiales, los lugares celestiales en Cristo, estamos escondidos y después enseguida de eso pasa, hermano, ¿cómo te tenés que conducir? ¿Cómo me tengo que conducir yo? Porque si yo me encontré con el Señor, no se va a ir el viejo hombre enseguida, ¿no? Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Cuando nos dicen algo en la calle porque le estacionamos un poquito cerca del garaje, ¿cómo están con el tema del estacionamiento, no? Terrible. Hay gente que, por ejemplo, de los dos lados, gente que no quiere que le estacionen en la puerta de la casa, pero no porque tiene bajada de garaje, porque es la puerta. Y después gente que agarra y lo tira en el garaje de otro y dice, ahora vuelvo, y se va. Sí, es terrible, vale para el otro, no vale para mí. Y uno va a eso y uno dice, piensa que está de igual a igual. No, no estamos de igual a igual. Cristo murió por mí. Dice la Escritura, y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que ahora vivimos, después de haber tenido ese encuentro de la cruz, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Qué quiere decir? Que Cristo murió por mí, para que lo que ahora yo vivo hasta que Él venga o yo me muera, ya no lo puedo vivir como siendo el dueño de mi vida, como se nos decía el viernes pasado, como decía Juani, sino ahora que ahora tengo dueño. O sea que tengo que preguntar primero para hacer. Y ya no me puedo conducir como el vecino, no puedo contestar como corresponde que le conteste. ¿Por qué? Porque Dios me está mirando. Porque ya no soy mío. Ese pasaje dice que el amor de Cristo nos obliga, la cruz me obliga, la cruz separa, la cruz es tan molesta. Jorge decía, la Escritura es apelativa, a mí me costaba entender qué significa esa palabra. Apelativa significa que produce en mí el tener que tomar una decisión. La palabra es muy apelativa, es cierto, cuando se expone la Biblia y se expone la palabra de Dios, nos pone de un lado o del otro, no puede haber intermedio. El Señor Jesucristo decía, el que no está conmigo está en contra de mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces, la cruz me obliga, ¿por qué? Porque me muestra que merezco el infierno, por eso es que a la gente no le gusta, hermanos. A la gente no le gusta escuchar de la sangre de Cristo ni de la cruz. Y nos pone la obligación de o arrepentirnos de nuestros pecados o rechazarle. No nos podemos quedar en el medio. Pero además, habiendo ya recibido a Cristo y habiendo tomado decisión por Él, nos obliga pensando que ya no puedo vivir como se me antoja. El que hurtaba, no hurte más. Tenía la costumbre de robarte algo, te llevabas algo de souvenir, no lo podés hacer más. Tenías la costumbre de tener una mentirita piadosa para salir del paso, no lo podés hacer más, no lo puedo hacer más. ¿Por qué? Porque no me pertenezco, no tomo malas decisiones. Hay un comentarista que decía, era otra época, ¿no? Antes la gente se trataba de usted, se decían siéntese, pase por acá, ¿no? Yo miraba películas de la época de la Segunda Guerra Mundial y se estaban peleando y no había insultos, se trataban con altura y respeto. Bueno, son otras épocas, ¿no? Pero la idea está bien. Estaban en un vagón de tren, esos que son donde se viaja 4 o 5 y habían sacado algunas barajas y empezaron a apostar. Y la persona que venía con las manos así. Y le decían, ¿vos no querés participar? No, yo no tengo manos, le dice. Entonces se piensan que era manco, de las 2 manos. Dice, disculpá. Y cuando se van a bajar del tren, el tipo saca las manos, saca el equipaje. Vos no dijiste que no tenías manos. Ah, estas no son mías. Son de Cristo, yo no puedo hacer lo que quiero. Yo no puedo apostar o hacer lo que ustedes me piden, porque no son mías. Y a veces cuando nosotros nos preguntan, ¿cómo esto no te gusta lo que vamos a hacer? Sí, claro que me gusta. Pero el que murió y resucitó por mí no le gusta. Y yo vivo para Él. Además le creo y pienso que me va a ir mejor haciendo su voluntad, ¿no? Pero si a uno lo creyese igualmente, ¿no? Como hicieron los amigos de Daniel. Igualmente no vamos a servir a la estatua. Esas cosas que parecen locura, porque el Evangelio es locura. ¿Qué le pasaba a los amigos de Daniel? ¿Estaban mamados? ¿Tomaron algo? ¿Cómo van a decir, sepas, oh rey, que nuestro Dios tiene para librarnos? Pero si no, que no nos librare, no vamos a adorar a la estatua. Puedes hacer como te parezca. Estaban cerca del Señor. Yo creo que no tenían la seguridad de si Dios los iba a salvar, ¿eh? Yo creo que no tenían la seguridad si Dios iba a hacer un milagro. Estaban dispuestos a dar la vida por el Señor. Y por todos murió para que los que viven, los que ahora viven después de haber recibido a Cristo, no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, que es el Señor Jesús.
Un momento el Señor le dice a Pedro, ¿no? Bueno, me amás, cuídame las ovejas. Es como, tenía ese encargo Pedro. Y a veces nosotros le decimos a nuestros hijos, bueno, si me querés, portate bien. No es como si el Señor nos dijese, bueno, ¿me querés? Portate bien. El Señor le contó a Simón el fariseo esa parábola de que había dos hombres y a uno se le había perdonado una deuda chica y a otro una deuda grande. Y le dice, ¿quién crees que va a amar más al acreedor? Y dice, creo que al que le perdonaron más, rectamente ha juzgado. Al que más se le perdonó, más ama. Pero a veces, y creo que esto tiene que ver con cómo nosotros entendemos cuánto se nos perdonó. Yo no sé si soy tan consciente de lo mucho que Cristo pagó por mí en la cruz. Y cuando entramos por ahí más en conciencia, cambiamos la actitud. Y cuando nos olvidamos y dejamos de estar en la presencia de Dios, empezamos a maltratar a los demás, a hacer como nosotros queremos, a manejar la vida como queremos. Ojalá que el amor de Cristo en esa cruz, las marcas que Él tiene, que lleva ahora, nos obliguen, nos constriña, para que podamos dejar de hacer lo que nos parece y hacer lo que dice Dios. Obviamente Pablo decía, yo no lo alcancé, ninguno de nosotros lo alcanzó, me extiendo a la meta, para que lo que Dios ponga hoy, mañana, podamos dar ese pasito de rendírselo a los pies del Señor, ¿no? Lo que Dios esté pidiendo y demandando de nosotros, cada uno sabe. Dice la Escritura, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo. Esto es una figura que también es del bautismo. Es una figura, ¿no? Sepultado con Cristo. Bautismo es sepultado. Es como si hubiéramos sido figurativamente muertos con Él. Habéis muerto al pecado. ¿Cómo? Yo no me morí todavía. Sí, pero espiritualmente es como si hubieras sepultado tu vieja pasada. Ahora hay una nueva criatura que vive adentro nuestro. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también estuvieron en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Ojalá que haya sido en otro tiempo, ¿no? Si estas cosas están en mi vida, me tengo que replantear si realmente estoy en la fe. Porque Pablo está diciendo, esto era antes de que ustedes se arrepintieran. Pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, mala intención, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ni estamos hablando de insultos, son palabras deshonestas, cosas que no convienen. ¿Y por qué? ¿Y yo por qué? Porque Cristo murió por mí. ¿Y yo por qué? Porque Él dio su sangre para que sea así. ¿Y yo por qué? Porque no soy mío, porque no me pertenezco, porque tengo un Señor que es mi Salvador. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estoy leyendo Colosenses capítulo 3. Que Dios nos dé la gracia. Yo pensaba eso. Muchas cosas he omitido, pasajes, hay ricas analogías con la levadura. El Señor Jesucristo decía, guardado de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía, y después Pablo habla de la malicia, que es la levadura, que se puede mezclar como se mezclaba la levadura con el pan. Dice, comamos la Pascua, porque Cristo, que nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros, dicen Corintios, entonces ahora comamos los panes sin levadura. Son tantas las cosas, pero yo quería quedarme con esto, porque tenía que elegir algo para meditar y para compartir, y era, ¿de qué manera me afecta esa cruz? Hay gente que le pasó por al lado como si nada, hay gente que incluso dio plata a los guardias romanos para que no dijeran que hubiera resucitado. Y a mucha gente dice, sí, la cruz de Cristo, pero
se conducen de esta manera, ¿no? De la manera que Pablo dice en Colosenses. Yo pensaba, Señor, que me libre de comportarme como un incrédulo, porque esa es la verdad. Que se note que me encontré con el Señor, que se note que la sangre de Cristo me lavó, ¿no? Que cuando alguien se encuentre conmigo, se note que, ¿qué le pasó a esta persona? Como uno piensa de Moisés, ¿qué le pasó a Moisés? Evidentemente se encontró con el Señor, porque era un hombre que estaba en su cabal juicio. ¿Qué le pasó a Job? Para que después de todas esas cosas diga lo que dijo, ¿no? Respecto del Señor, haya guardado la integridad. Que Dios nos dé la gracia, en la medida que Dios nos permita, de conducirnos de esa manera para gloria de Dios, ¿no? Y bendición de nosotros y de los que nos rodean. Señor nos bendiga.